Dado que la minería no es solamente un objeto de investigación histórico o arqueológico o incluso antropológico, sino que es como lo decía Gilberto Pauwels, es también no solamente está en la sangre de los pueblos andinos, sino que también es su permanente contaminación y amenaza. La pregunta es si este proyecto, si lo podríamos concebir como este proyecto de historia de la minería latinoamericana, cómo podemos reflexionar sobre los aportes que puede generar dentro de este escenario sociopolítico actual. Y para eso, lo que quiero hacer es básicamente pasar por 4 experiencias de investigación sobre arqueología de la minería. 4 experiencias que quiero mostrar cómo a través de estas experiencias se puede visualizar el rol de la interdisciplina y el rol de la arqueología en particular a la comprensión de estos procesos históricos mineros latinoamericanos para finalizar viendo esta dimensión más sociopolítica. Este es el primer caso de estudio, la primera experiencia es en San Ramón. Lo que llama la atención o lo que salta a la vista evidentemente es que la arqueología en este caso lo que hace es extender la profundidad histórica de este fenómeno hasta los momentos iniciales de la colonización del continente. ¿Qué es lo que hacemos como arqueología minera en este tipo de contexto? Bueno, las cosas básicas, y ahí ahora entra la obviedad, las cosas básicas que hacemos los arqueólogos. Primero, trabajos de cronología y de estratigrafía, y también con estudios a nivel de contexto general de la zona de ocupaciones tempranas que de alguna manera le dan un poco del contexto social o económico característico del periodo. Entonces son básicamente un detalle. Otro tema importante que se hace en la mayoría de los estudios, incluyendo los que se presentaron hoy, litología y minerales explotados, que a través de distintos exámenes o análisis en el fondo se determina qué es lo que se está explotando. Cuando descubrimos esta mina originalmente y obtuvimos las primeras dataciones, la primera pregunta además era qué es lo que se explota acá, cosa que no era evidente, mucho menos para un arqueólogo que no sabe mucho de este tipo de temas. Entonces requiere una investigación y ojo, la investigación son sumamente complejas porque la verdad que uno dice óxidos de hierro, pero todavía los geólogos que han trabajado con nosotros discuten, por ejemplo, el rol de la pirolucita, que es un óxido de manganeso, dentro de la explotación. Es una explotación que solamente extrae óxido de hierro, una explotación que extrae óxido de hierro más óxido de manganeso, en fin, no es tan fácil como parece ser la determinación de qué es lo que se explotó, sobre todo porque los mineros que explotaron se llevaron lo que explotaron, y por lo tanto lo que quedó es justamente lo que no quisieron llevarse por lo general, y por lo tanto eso implica que lo que estamos encontrando no es necesariamente lo que ellos buscaron no está. Entonces no es tan fácil determinar qué es lo que estaban buscando. Entonces, para esto la colaboración interdisciplinaria con geólogos y con químicos, incluso geoquímicos, es obviamente fundamental. Otro ejemplo de lo mismo, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Otro aspecto importante, los aspectos tecnológicos, en este caso en un perfil, un resto de un martillo con adherencias de óxidos o de matitas en sus bordes, con los golpes, las evidencias de los impactos, de los negativos de los impactos. Pero es otro tema que uno puede investigar. En el caso de esta minería, a diferencia de todas las evidencias mineras que conocemos para periodos alfareros en América, se utilizaron en mantillos no enmangados, algunos de proporciones bastante importantes, 15, 16 kilos, u otros más pequeños en distintas funciones, pero ninguno de estos martillos muestra evidencias de mangue, eran todos martillos usados manualmente, distintas formas, tamaños. No voy a entrar, como les decía, en los detalles de esto, pero es otra dimensión de la investigación que es como característica de este tipo de contexto. Las técnicas de explotación, esta es la reconstrucción que hacen los geólogos de la beta original, con todas sus vetillas de óxidos de hierro, de guetita o de limonita o de matita, en ese caso, o de pirolucita, las más negras, y en el fondo una idea de cómo se generó esa trinchera que vimos en un inicio, cómo se atacaron en el fondo las vetas para extraer estos óxidos de hierro que están alojados a veces a profundidades más o menos significativas. Otro tema que es muy importante son los usos. Ahí uno sale de la mina, esto es lo que hacemos todos los arqueólogos constantemente, y uno lo que ve en estos casos es, en el caso de los óxidos de hierro en la costa sobre todo, que los usos han estado casi siempre históricamente vinculados a aspectos más bien del mundo ritual, entierros u ofrendas por lo general, y también por información ahora sí empiezan cosas como etnográficas o etnohistóricas. Sabemos que en esta costa lo usaban hasta el siglo XVIII o XIX, incluso como protector solar o como pintura corporal, y para las balsas de cuero de lobo hay diversos usos etnográficos, pero en contextos arqueológicos por lo menos uno puede documentar más bien uso asociado a prácticas rituales. Otro tipo de cosas que hacemos, que es un poco las cosas que se mostraron hoy día en varios trabajos, es un poco la geoquímica y cómo esta geoquímica nos permite identificar el mineral de esta mina, una vez explotado, hacia dónde se mueve. Cuál es, por lo tanto, como la economía más general de estos óxidos de hierro, y para eso
con una caracterización geoquímica de cuáles son los óxidos de hierro propios de la mina que estamos estudiando, comparados con los de muestras arqueológicas. En este caso, la comparación demuestra que ninguna de las evidencias arqueológicas que estamos encontrando en los sitios del período en la región provienen de esta mina. Entonces, si uno hace una síntesis de este caso 1, la interdisciplina es básicamente con las ciencias duras. La química, la geoquímica, las ciencias de la tierra, la geomorfología, la geología, con saberes tradicionales no académicos. Los aportes que hace una arqueología minera en este caso son básicamente de aportar con la historia más antigua de la minería en Latinoamérica, no solamente, digamos, toda la historia para la cual no hay registros históricos, es decir, desde el 11.000 hasta hace 1.500 años atrás o hasta hace 500 años atrás, incluso 600 años atrás, todo ese periodo, que es oscuro desde el punto de vista de la documentación, es el periodo más largo de la minería latinoamericana, digamos, y por lo tanto es relevante en ese sentido una arqueología que reconstruye esa historia, la historia más larga de esta actividad, ¿no? Pero lo que logra la arqueología trabajando un poco sola o con el apoyo de estas interdisciplinas es básicamente una comprensión de lo que yo llamaría una dimensión material de la explotación minera y básicamente elementos muy generales de los sistemas económicos en los que se inserta. Mucho más allá, creo que no puede avanzar, o por lo menos, si a ustedes se les ocurre, me dicen y en la próxima conferencia le cambiamos y le ponemos algo un poco mejor. Segundo caso de estudio. Acá nos vamos ahora al final de la época prehistórica. Vimos recién el inicio de la época prehispánica, ahora es el final de la época prehispánica. Y el final obviamente nos entrega un escenario distinto en términos de los potenciales interpretativos y de las colaboraciones interdisciplinarias. Esto está también publicado, no voy a entrar en el detalle, pero este es el complejo minero San José de Labra, de época incaica, área minera, un campamento instalado por los incas, áreas de almacenamiento, plataformas rituales, áreas de chancado, en fin, áreas de distintas funciones, un complejo minero ubicado más o menos a 4.000 metros de altura y datado en época incaica, que de alguna manera reestructuró un sistema minero pre-incaico. Lo mismo el campamento con el área minera, ahí se ven los grandes pozos abiertos, los muros de contención, en fin. De nuevo volvemos a la cronología, en este caso cronologizamos la mina a través de las fechas que tiene el propio campamento, o en este caso cronologizamos la mina a partir de las evidencias de estos restos de martillos mineros, que por de pronto nos parece que es como la evidencia más adecuada, porque los mangos de los martillos tienen que, digamos, usarse en verde, y por lo tanto son ramas recién extraídas, ramas no demasiado gruesas, y por lo tanto la datación de esas ramas nos permite certezas que los carbones a veces no nos permiten tanto, ¿no? Entonces, en el fondo, en los desmontes mismos, cuando llueve acá se erosionan los desmontes. De hecho, esta la descubrimos una vez que visitamos con Carlos Angiorama la mina, y de pronto había llovido y estaba este pedazo de mango de martillo asomando. Fue el primero que datamos que proviene de este lugar. En fin, ahí da lo mismo temas de nuevo, el mismo tema de cronología, los mismos temas de mineralogía, que en este caso nos muestran la complejidad, que me parece que ya la estaban detectando también en Salta, en la presentación de Gabriel, en el sentido de que esa única mina que mostré recién, que es relativamente acotada, son polimetálicas y tienen tanto turquesas como brocantitas, como tenoritas, como cuarzo, como crisocolas, como paratacamita, el mismo mineral, el mismo depósito minero, son generalmente polimetálicos y por lo tanto son sumamente complejos después de rastrear, ¿no? Pero de nuevo, es el aporte, cosas que ya vimos, la tecnología, no voy a entrar en detalle, pero acá encontramos algo distinto que no teníamos antes. Por ejemplo, el depósito de valvas de Spondylus a los pies de una plataforma que tiene una visibilidad de todo el sistema minero. Inmediatamente todos ya entienden a qué voy, sobre todo los que trabajan en los Andes, digamos, la presencia, pero ¿por qué lo saben? ¿Por qué les parece obvio? Porque en el fondo tenemos un registro etnográfico y sobre todo etnohistórico que nos hace que sea obvio que la presencia de estos elementos en esto nos está indicando una práctica ritual, y una práctica ritual ofrendatoria a las huacas, que son las que de alguna manera controlan los minerales y que tienen que ver con la lógica minera, ¿no? El simbolismo minero. Entonces, de alguna manera, que esto es un poco lo que mostró también la ponencia de Martín y Norman la mañana, hace un rato, que el mismo tipo de lógica de uso de la documentación etnohistórica y etnográfica para acceder a dimensiones de la explotación minera que no estaban abiertas cuando estábamos en el 11.000 a.C. Bueno, y lo mismo a nivel regional, de nuevo no voy a entrar en detalle, pero uno comienza a vincular por visibilidad y por distintas razones, por caminos y por otras razones, los centros de explotación
con centros administrativos regionales que a su vez tienen relaciones visuales con otros cerros, y uno puede incluso tomar las cosas que ha pensado Pablo Cruz respecto a esta jerarquía de huacas en el paisaje y ver en el fondo la ocupación incaica de un territorio también como una jerarquía de huacas dentro de las cuales se inserta Estoy dando solamente un ejemplo que es muy simplón, pero en el fondo es básicamente para mostrarles cómo entra la etnohistoria, en este caso, a proporcionar un nivel interpretativo que la arqueología, que está vedado para la arqueología. La arqueología podría ver esto más que nada, lo que nosotros llamamos la cadena operativa. Tenemos la minería, la extracción, la molienda, la selección, y tenemos fases posteriores, la metalurgia, la lapidaria. Estas cosas no se hacían en Atacama en todo caso, así es solamente para demostrar. La lapidaria, la pigmentaria o el uso de los minerales como ofrenda. Esto como arqueología más o menos lo podemos saber, pero con la información etnohistórica y en el caso incaico, entendemos mucho mejor cuáles son las instituciones por medio de las cuales se moviliza y se organiza la fuerza de trabajo. Esto no voy a detallarlo, pero en el fondo lo hemos visto o lo hemos tratado de ver arqueológicamente, el uso, la implementación de la mita, por ejemplo. Podemos saber que los minerales o las minas son entes animados o que están sacralizados y por lo tanto son agentes, son personas no humanas que intervienen en el proceso de producción. Podemos saber que la actividad minera es una actividad que está ritualizada, por lo tanto que los rituales son parte del sistema de producción y no son en el fondo algo, digamos, una superestructura que no tenga realmente, que no sea fundamental para el éxito de la producción. Y podemos entender también hasta cierto punto por qué estos elementos cumplen un rol importante dentro de los contextos sociopolíticos o religiosos rituales de las poblaciones. Entonces, de alguna manera nos da un complemento. Pero lo que no permite la etnohistoria, en este caso, es el detalle de realmente cómo se implementó la mita en este caso específico. Y en ese sentido, la arqueología sí vuelve a mostrar un panorama detallado que no es posible reconstruir a partir de la documentación, sobre todo en zonas como estas, en las cuales la documentación es tremendamente pobre hasta el siglo XVII. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos de la arqueología? Que el sistema, el complejo minero, el campamento o los mineros eran aprovisionados con alimentos que incluían vegetales como el chañar y el algarrobo, alimentos tradicionales hasta ahora, pero que provienen naturalmente de pisos más bajos de los oasis, pero que también incluían zapallo, calabaza, ají, maíz, quinoa, recientemente poroto. Encontramos en el fondo que de alguna manera muestran todo lo que implicó la reorganización incaica del territorio para poder abastecer a esta colonia minera, porque ninguno de estos productos, ni siquiera los chañares y los algarrobos son producidos localmente por las condiciones ambientales, ¿no? Entonces todo es traído desde afuera. Lo mismo con la cerámica, en fin. E incluso con la carne, en el fondo uno puede saber que prácticamente toda la carne consumida acá es de animales silvestres, la mayoría son de camélidos silvestres, y cuando uno mira a nivel regional, a nivel de la localidad, perdón, uno comienza a encontrar no solamente las puntas de proyectil en el sitio, sino que avistaderos de caza del período, campamentos de cazadores del período, que son los que están ubicados a los alrededores. Entonces, de alguna manera, uno comienza, desde la arqueología en este caso, a entender cómo los incas reorganizaron un sistema económico de tal manera de poder abastecer a una población de mineros, cosa que no es posible ver, como les decía hace un rato, desde la documentación. Entonces, de alguna manera, y estos son los posibles áreas de aprovisionamiento de los bienes necesarios para la reproducción material de los mineros, incluyendo los mangos de martillo, que tampoco son posibles de obtener acá. Entonces hacemos una síntesis, aparte de la misma interdisciplina que ya teníamos anteriormente, se agregan estos periodos la etnohistoria y la etnografía, y aparte de la misma comprensión de la dimensión material de la explotación minera, se agregan dimensiones que podríamos llamar sociales o simbólicas o rituales de la minería. Pero la arqueología en particular no solamente bebe, por decirlo de alguna manera, de la etnohistoria, sino que aporta a la comprensión de procesos históricos locales que son parcial o totalmente invisibles desde el registro documental o desde la memoria oral, ¿no? Y por lo tanto logra una comprensión más completa de ese proceso. Tercer caso de estudio, periodo colonial, siglo XVIII, Conchiviejo, muy cerca del anterior. Conchiviejo, este es el poblado actual de Conchiviejo. La documentación lo señala como el principal productor de cobre en Atacama durante el siglo XVIII. Y la información documental que existe dice que la mayoría de este cobre se destinaba a la producción de almadanetas que finalmente eran derivadas a los ingenios potosinos, ¿no? Para la molienda del mineral de plata de Potosí. Entonces, la documentación, por ejemplo, indica que este lugar fue
en pocos años, en la segunda mitad del siglo XVIII, pasó a ser uno de los puntos con mayor cantidad de tributarios de Atacama a la Baja, por mucho que los números sean bajos para nivel de la región, no lo son tanto, y señala que la mayoría de estos tributarios indígenas eran indígenas originarios de la zona de Tarapacá, de Pique y Huatacondo, y algunos de la zona atacameña. Y la memoria oral, interesantemente, señala que quienes fundaron el pueblo de Concha, estos mineros, eran mineros que estaban trabajando en minas de las tierras altas de Tarapacá, nos decían los viejos de la comunidad, y particularmente nos decían que estaban trabajando en la quebrada de Huinquintipa, donde Lautaro Núñez hace unos 10 años encontró un asentamiento colonial con los hornos, con las operaciones mineras, y que Pía Sapiaín se refirió hoy día a él, y está muy cerca del asentamiento Coyahuasi que mostraba Valentina. Entonces, de alguna manera, tenemos información respecto de los agentes que no era posible en los periodos previos, respecto a los agentes sociales que participan de estos procesos, gracias naturalmente a la investigación histórica. Es mucho más rica la información, pero me quiero referir a qué es lo que la arqueología complementa, que de nuevo no está en el registro documental. Primero, bajo la iglesia actual, en todo este sector se ubicaba el poblado colonial, que fue desmantelado por la propia comunidad indígena a comienzos del siglo XX para la construcción de un criadero de chinchillas por parte de un alemán que les dio trabajo a la comunidad durante ese momento. Y por lo tanto el poblado colonial desapareció, salvo las terrazas sobre las cuales se erigieron las construcciones y en cuya estratigrafía y en cuyos basurales se puede de alguna manera determinar la existencia de esta ocupación doméstica. Bajo y frente al sitio, estos gigantescos escoriales, densas capas de escoria, muchas de ellas erosionadas por las crecidas del río, que de nuevo podrían potencialmente ser sometidos a análisis arqueométricos. Nosotros no lo hemos hecho, pero son las cosas que, por ejemplo, ha hecho mucho Florencia y Carlos con la metalurgia colonial en la Puna de Jujuy, pero que de nuevo podríamos ver la parte arqueométrica como una contribución arqueológica a la comprensión de estos sistemas de producción. Tenemos los restos de algunos hornos desmantelados también que podrían contribuir a ese proceso. Pero lo que me parece más interesante es que si uno sale del Conchiviejo, comienza un registro arqueológico muy rico de ocupaciones pastoriles respecto de las cuales no existe ninguna mención en la documentación. Y que tienen la misma cerámica y los mismos materiales propios del poblado indígena, pero que de alguna manera muestran la existencia de este sistema productivo o económico complementario a la minería y que de alguna manera coexiste con ella. En este caso son distintos tipos de estancias pastoriles. No me voy a detener en ellas, con distintos tipos de arquitectura. Algunas de estas les van a sonar a ustedes obviamente conocidas, pero si ese es Conchiviejo, este es el registro de todas las estancias pastoriles que acompañan a Conchiviejo. O sea, no es menor, digamos, la cantidad de actividad pastoril, y no es menor porque la minería en Conchiviejo desapareció hacia finales del 19, entre otras razones porque después de la anexión chilena de este territorio, todas las inscripciones de mina pasaron a hacerse en Antofagasta y por lo tanto los indígenas locales perdieron la posibilidad de legalmente tener acceso a la explotación minera como sí la tenían en el periodo colonial, y aparecen una serie de gente que viene del norte chico chileno a reclamar estas minas y a generar sistemas de producción con lógicas totalmente distintas. Los indígenas se ven desplazados, muchos de los indígenas de la comunidad migran, pero los que quedan en la comunidad quedan reconvertidos en pastores, como hasta el día de hoy, que es una comunidad que se entiende a sí misma como pastoril. Entonces, de alguna manera, la arqueología es la que muestra por qué ese proceso de transición parece ser lógico y por qué algunas personas se quedaron y muchos apellidos que estaban en el periodo colonial migraron y desaparecen. Son los apellidos justamente de la gente que venía de Tarapacá y que es justamente la gente que estaba más directamente vinculada a la minería. Y cuando uno excava este tipo de sitios, una de estas estancias, las cosas que se encuentran también muestran cómo estas comunidades estaban insertas dentro de los sistemas mercantiles o los mercados de la época, que de nuevo son detalles que no son tan posibles de ver desde la documentación, ¿no? Pastores que en estos pequeños y precarios espacios acceden a guindas, aceitunas, nueces, duraznos, huevos de gallina, maíz, instrumentos de metal, vidrio y hasta instrumentos de madera que por los análisis histológicos demuestra que son maderas que provienen de las yungas, ¿no? Pero abre muchas preguntas que no voy a tratar acá. Y aparte la dimensión también simbólica de cómo continúan en existencia trojas con una arquitectura igual a la arquitectura prehispánica, pero con contenidos usados en época colonial y con, digamos, inscripciones de una religiosidad propia del mundo, obviamente, cristiano y colonial, tal como en este espacio, un espacio ritual ubicado entre el sitio de Conchiviejo y la mina colonial. Síntesis del caso 3, lo mismo anterior,
pero agregamos un elemento que no estaba antes dentro de lo que yo llamo la interdisciplina, en este caso, que sería la memoria oral, ¿no? De la comunidad, de la propia comunidad. Y aparte de las mismas cosas que ya veíamos en los casos anteriores, vemos los agentes y vemos procesos que me parecen microhistóricos que son imposibles de ver desde solamente la arqueología, aun cuando sea arqueología auxiliada por la historia. Y la arqueología lo que permite es comprender ciertas dimensiones de estos procesos microhistóricos, incluyendo otros agentes, por ejemplo, quiénes son los o las pastoras, que en el fondo complementan el sistema económico de los o las mineras, y por lo tanto el registro arqueológico permite visibilizar otros agentes que son parciales de nuevo o totalmente invisibles desde el registro documental. Y también en algunos casos, no pocos, se generan contradicciones entre el registro arqueológico documental y la propia memoria oral, que bueno, que no vamos a tratar en este momento. Cuarto y último caso, un caso actual, Comunidad Indígena de Cupo. Este es un proyecto que estamos recién iniciando y por lo tanto es bien preliminar. Lo iniciamos el año pasado en colaboración con el geógrafo, el doctor Manuel Prieto de la Universidad Católica de Chile. Esta es la zona atacameña. Permítanme que les lea un segundo lo que Carlos Aldunati y Victoria Castro, cómo caracterizan la economía actual de estas comunidades. Las estancias pastoriles asociadas a cada poblado se distribuyen en espacios de alto valor en cuanto a recursos forrajeros y normalmente a no más de un día de distancia de los poblados, de los lugareños. Los asentamientos, las estancias, están localizadas de acuerdo a la distribución de los recursos hidrológicos, de donde se deduce la importancia económica y vital de este elemento del agua, ya se trate de ríos, aguadas o lagunas. La ley indígena chilena señala que el Estado chileno desde el año 93 debe salvaguardar las tierras y propiedades indígenas individualmente consideradas, los terrenos de cultivo y forraje, tierras de propiedad de la comunidad indígena constituida, tierras patrimoniales de propiedad de varias, tales como pastizales, bofedales, cerros, vegas y otro uso del ganado euquénido. Si uno mira para este territorio que estamos analizando ahora, la documentación o la información del siglo XIX, de finales del siglo XIX, se describe este mismo espacio como el ojo de Inacariri, principio de la quebrada de este nombre, agua abundante, pasto de vega y de ciénaga, berros y yuyos, especies de agua dulce. Esta quebrada se ensancha después de juntarse con el río Cajón en una ancha ciénaga rodeada de estancias para pastoreo de llamas y ovejas. Incluso habían ojos en una laguna existente donde la comunidad hasta el siglo XX explotaba huevos de patos y explotaba una serie de recursos. Hoy, esta es la situación, las estancias abandonadas y lo que era la Gran Vega, en este caso de Inacariri, completamente desértica, no tiene vida, no solamente no hay vida, estas son las estancias descritas a finales del siglo XIX, sino que no hay agua. Esta es una persona de la comunidad y esta es lo que queda de la laguna de Ojos de San Pedro. ¿Cómo explicar este proceso? Aquí es donde entra la minería, digamos. Aquí la arqueología que estamos haciendo no es una arqueología de la minería, sino de los efectos de la minería. Y acá, todo el agua que vimos, que fue la que alimentó estos pastizales, estos bofedales y esta laguna, está hoy acá adentro, digamos. No solo de esta, sino de varias otras tuberías que de alguna manera secaron esta cuenca por completo. Y Manuel ha hecho toda una documentación de las tomas de agua, de las peticiones de agua, desde comienzos del siglo XX, porque esto comenzó en el año 1908, básicamente primero por el ferrocarril, después por algunos usos urbanos, pero principalmente por la extracción minera, para abastecer las minerías de Chuquicamata, la mina de Chuquicamata y de Radomiro Tomic, de Codelco. Son quienes han legalizado sus tomas de agua con cantidades de litros por segundo que ustedes ven acá. Como les digo, estas son las más tardías, pero las más tempranas se inician al inicio del siglo XX. Y lo interesante quizás es que las más tardías son prácticamente hasta los inicios, cuando aparece la ley indígena. Y son las más tardías, son un poco posteriores a la ley indígena, pero previas a la constitución como comunidad indígena de la comunidad que reconoce estos territorios como parte de su... Entonces, en el fondo, fue esa ley indígena la que permite a las comunidades su empoderamiento para comenzar a proteger sus aguas. Pero el Estado de Chile a esta comunidad, que es la comunidad que reclama estos territorios, le asignó 17 litros por segundo, que es lo que tiene hoy legalizado. 17 litros por segundo, comparados con... Acá, si sumamos todos, estamos hablando de varios miles de litros por segundo, ¿no? Entonces, en el fondo, una comunidad que dependía del pastoreo en esta zona fue secada por la extracción minera y, por lo tanto, esa comunidad se vio obligada a migrar. Y hoy en esta comunidad viven 8 personas, viejitos, y el resto de la comunidad migró a Calama en busca de otras condiciones. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo acá es, por ejemplo... un dato importante. Cuando la comunidad ha reclamado ante el Estado o ante las grandes mineras de los efectos sobre su territorio,
las mineras le han contestado, sí, pero esto es su palabra contra la mía. ¿Cómo sé yo que realmente ustedes, sus abuelos, estuvieron acá? Porque en realidad, y quizás hasta uno diría, claro, podría llegar yo a decir, mira, mis abuelos, ¿cómo saben? Entonces, en el fondo, ahí entra quizás la arqueología, en el sentido de que, en el fondo, lo que estamos haciendo es, hicimos una serie de prospecciones de registros de los sitios arqueológicos en esta cuenca para mostrar cómo desde el periodo precerámico, el periodo alfarero, al periodo colonial, al periodo republicano y al periodo subactual, al principio del siglo XX, y qué es lo que pasa hoy, que no hay ningún sitio ocupado en la actualidad, y de alguna manera cómo la ubicación de los sitios ha tenido que ver también con la contracción y posterior desaparición de Las Vegas. Entonces, desde el punto de vista arqueológico, estamos hablando de documentar el proceso de desecación de este espacio y los efectos que tuvo sobre la comunidad, y paralelamente construir un mapa territorial en base a la memoria oral de los propios comuneros, cuál era el espacio territorial de la comunidad tradicionalmente. Esta lámina es interesante porque ese es Chuquicamata, eso es Radomiro Tomic, y Radomiro Tomic es la que ha extraído la mayor cantidad del agua de toda esta cuenca, que es la que ha secado, y el efecto, por lo tanto, es que la comunidad de Cupo, que es la que está ubicada acá, se vio obligada a migrar hacia las urbes de Calama. Entonces, en este último caso, no puse, parece, la síntesis, pero bueno, pero no la puse nomás. Terminamos con esto y les agradezco la paciencia porque reflexiones finales. Primero, lo que vemos en estos 4 ejemplos, solamente en estos 4 ejercicios, en estas 4 experiencias, son distintos, obviamente, alcances y colaboraciones interdisciplinarias en arqueología minera, que incluye las llamadas ciencias duras, por ejemplo, la química, las ciencias de la tierra, la geografía, la etnohistoria, la historia, la antropología, los saberes tradicionales no académicos y la memoria oral. Es decir, un arqueólogo que trabaja en arqueología minera generalmente se ve enfrentado a la posibilidad de colaboración interdisciplinaria con todos estos ámbitos. Para nosotros los arqueólogos esto es obvio, pero quizás para los historiadores tradicionales o los antropólogos esta diversidad de colaboración interdisciplinaria no es tan evidente, digamos. Y eso me parece que es interesante, primero desde un punto de vista estrictamente instrumental. Hoy en día, los países latinoamericanos que tienen estructuras científicas más consolidadas y que por lo tanto permiten el financiamiento de la ciencia, incluyendo países como México, como Argentina y Chile, todos están enfrentando situaciones similares en términos de recortes presupuestarios para financiación de la ciencia. Pero uno de los proyectos que más prestigio tienen dentro de los pocos que están financiando la ciencia, estas agencias son justamente los proyectos interdisciplinarios. Y por lo tanto, creo que desde un punto de vista instrumental incluso, esta vasta interdisciplinariedad que articula la arqueología minera es una estrategia que los arqueólogos o los historiadores debiésemos quizás explorar pensando en la reproducción de nuestras carreras académicas, no nuestras, sino de nuestras disciplinas. Entonces, me parece que es una reflexión que es muy instrumental, pero que vale la pena. Este tipo de colaboraciones con los saberes tradicionales no académicos y con la memoria oral permite potencialmente la generación de investigaciones colaborativas con las comunidades, que me parece que es un aspecto a veces poco explorado y que realmente es importante, no lo voy a desarrollar mayormente. Y creo que desde el punto de vista si volvemos a la idea del proyecto de las reuniones de historia de la minería latinoamericana, lo que permite es aportar esta estrategia, es decir, esta colaboración multidisciplinaria, permite finalmente una comprensión multidimensional, tecnológica, social, cultural, de los procesos y trayectorias históricas locales y regionales asociadas con la actividad minera latinoamericana y sus relaciones y efectos sobre las comunidades, los sistemas sociopolíticos regionales y el ambiente. Es decir, la síntesis, que es absolutamente obvia, pero que espero haber demostrado con estos casos, es que esta colaboración interdisciplinaria permite potenciar la comprensión de los fenómenos históricos, que es lo que nos reúne a todos acá finalmente. Es decir, todos estamos acá tratando de entender procesos históricos asociados a la producción minera. Y es esta colaboración interdisciplinaria, creo, la que permite una comprensión más profunda, más detallada, a escalas regionales y temporales, digamos, más precisas, de estos procesos históricos y de los efectos que han tenido sobre las comunidades actuales. Entonces, es obvia la conclusión, pero creo que en el fondo es necesario enfatizarla. Quizás esto es un tema interesante, de que junto con este proceso que les explica el aporte de la arqueología al proyecto de la historia latinoamericana en la minería, es interesante que también la historia latinoamericana de la minería aporte con las perspectivas culturales locales sobre cómo se concibe y cómo se ejerce y cómo se organiza el trabajo minero desde las perspectivas locales, sean principalmente indígenas o posteriormente mestizas. En este caso, lo que podríamos llamar una perspectiva cultural andina, obviamente sobresimplificando,
pero para la comprensión de procesos históricos que obviamente son globales, pero que adquieren particularidades específicas en los contextos sociohistóricos locales, y que eso es lo que puede o debe proponer Latinoamérica como una experiencia histórica propia para entender fenómenos que son obviamente mundiales. Perdón, ahí sí. Y finalmente, ¿cuáles son las posibilidades del rol social y político de este proyecto académico? Porque una de las cosas que he encontrado fascinantes de esta reunión es cómo se ha abierto no solamente a una dimensión interdisciplinaria más densa que las de las reuniones anteriores, según lo que nos decía Alma, apertura que comenzó hace una o dos reuniones, pero que ahora probablemente alcanza su cúspide, sino también la vinculación con procesos de activismo político y con la relación que tiene en el fondo la actividad minera hoy con el mundo, con las comunidades contemporáneas. Entonces la pregunta que creo que también nos cabe hacernos a nosotros como historiadores de la minería en Latinoamérica es cuál es el rol social y político de nuestro proyecto académico. No solamente en nuestro rol como activistas de procesos políticos en el cual cada uno de nosotros puede insertarse según lo que más le estime, pero cuál es el rol que cumple nuestro conocimiento sobre los procesos históricos dentro de estos proyecos de activismo o de participación, que creo que es una pregunta que vale la pena preguntarse. Y en el caso chileno no voy a entrar en detalle, pero los 4 casos que les di, el último es evidente, pero los 4 casos que les mencioné o que revisamos son 4 casos de comunidades que están insertas en territorios hoy mineros, de explotación de la megaminería, incluyendo la mina de óxido de hierro. En la zona de Taltal también tiene una explotación no de minerías tan grande, pero sí de minería industrial importante. Entonces los 4, y hay comunidades locales cuyo vínculo con la minería, con el patrimonio arqueológico y con la minera es diferente. Vínculos que van desde la inserción de las comunidades locales en los circuitos económicos y políticos de la minería actual hasta la resistencia a ella. Y por lo tanto, en esta diversidad de relaciones de las comunidades locales con los proyectos mineros, la pregunta es de nuevo cuál es el rol que cumplen los proyectos académicos, nuestro conocimiento de los procesos históricos para apoyar los proyectos propios de las comunidades locales, ¿no? Y esto, si me dan, no sé si valdrá la pena. No, ya, suficiente. Dejémosla acá. Gracias.